La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas. Y hoy traemos a alguien especial, a la niña del canal, a la que queremos más aquí, la que ha estado toda la temporada aguantando mis tonteras, pero hoy no, hoy es un episodio especial, vamos a hacer la transición. Y a esta niña la queremos mucho, ha estado en muchos momentos, aunque últimamente no tan seguido porque ha estado con la tesis, pero yo sé que en estos días va a entregar esa mierda y va a decir, tenga, perra, Wow, doña, nunca más. ajá, y esa es doña Sharon Jiménez. Se lo dije que no la iba a molestar el día de hoy. Me parece bien esa introducción, me parece un buen cierre de temporada. Ok, al fin el capítulo final de temporada. Así es. ¿Está lista? Qué ¿Está emoción. preparada? Claro, démosle. Ok, hoy vamos a hablar del último críptido de la temporada. Del Envielu. Es tan pichudo que se repite 3 veces el nombre. Vamos con la información. Es una criatura mantológica que forma parte del folclore pigmeo. También se le describe como un supuesto críptido reptilesco, visto en el Congo. Es pacífico y herbívoro y usualmente en la criptozoología antiguamente se le asoció con un dinosaurio viviente, la familia Stegosauridae, par- particularmente un Kentrosaurus, un gigantesco reptil con aletas en la espalda. ¿Qué opina? Que esa parte es muy importante porque cuando uno dice es un estegosaurio, ¿verdad? Un dino de latas, como les digo yo, que son mis favoritos y lo han sido desde toda mi puta vida. Uno se imagina el que tiene como rombitos, ¿verdad? Ujú. En toda la espalda. Y este kentrosauro, bueno, estos, los de rombitos, los que uno siempre ha visto como en las caricaturas y en todo, son exclusivos de Norteamérica, solo fueron encontrados entre Canadá y el puro norte de Estados Unidos, una vara así. Pero el Kentrosaurus es el de la familia Stegosauridae, como sea que se diga la familia, que se encontró en África, en el oriente de África, una vara así, no sé. La cosa es que sí tiene latitas, sí tiene estas figuras extrañas, ¿verdad? Como picudas triangulares al principio del lomo, o sea, como de la cabeza hasta la mitad, pero la otra mitad son puros picos, hasta la cola. Son picos larguísimos. Entonces, aunque no era tan alto como el estegosaurio, ni tan largo como el estegosaurio, porque el estegosaurio es el famosísimo, ¿verdad? Es el más grande de toda la familia Stegosauridae. Este mae lo que tenía era esos picos porque respondía pues a otras amenazas que tenía en África. E igual también se defendía con la cola, que ese es el atributo más importante que tienen los bichos estos, ¿verdad? Que era cómo se defendían. También me hace gracia mucho de este tipo de esta familia de dinosaurios y es que siempre han pensado que son como tontos porque tienen la cabeza chiquitita y tienen cerebro chiquitito. Ok. Entonces, no sé si han visto, ¿verdad? El bicho es como todo grande, pero la cabeza es toda chiquitita. Entonces, sí, siempre este tipo de dinosaurios dicen que son como todos tontos, porque además son muy pacíficos, como decías vos. Ujú. De hecho, un apunte que quiero hacer es que Sharon está diciendo esto de memoria. Se nota que es el dinosaurio favorito y también que tiene, o sea, en este caso me encanta porque estoy viendo el lado más nerd de usted. Es como cuando yo comienzo, sí, la mitología griega, sacábamos, Además, sí. como cuando yo comienzo, sí, es que Cronos mató a Urano y me voy. Entonces me encanta ver ese lado. Vamos con un poco más de información. Solo existen algunos supuestos avistamientos del envielu en las aldeas de Bounila y Ebolo, que fueron investigados por el criptozoólogo, sonido tambores, Roy McCall, durante su expedición de búsqueda del Mokelembembe. Sin embargo, esta postura que describe a la supuesta criatura como una especie de dinosaurio es descartada de plano por los zoólogos. Incluso esta postura
es descartada por la gran mayoría de los criptozoólogos actuales que postulan que esta criatura, si es que realmente existe, puede ser animales desconocidos, pero no emparentados con los dinosaurios. ¿Qué opina? Interesante. Ujú. ¿Cómo es que lo describían Eh, físicamente? ok, descripción física. De hecho, aquí tenía una. Justo estaba viendo esa parte, entonces me lo adivinó. Los testigos lo describen como un animal grande, del tamaño de un cocodrilo enorme o de un dinosaurio pequeño, con una espalda cubierta de placas gruesas y puntiagudas, similares a las de un estegosaurio. Coloración oscura o verde pantanosa. Cuerpo alargado similar a un reptil acuático. Parece tener cola robusta y posiblemente en un cuello mediano. Rara vez se ve la cabeza. Lo más característico son siempre las placas dorsales. Muchos criptozoólogos los comparan directamente con un estegosaurio superviviente, aunque no hay evidencia científica para ello. Eso Ujú. es un poco de la forma física. Sí, es extraño que lleguen y digan entonces que no estaba tan emparentado con los dinosaurios, pero Sí. creo que ahí el truco es ver lo de las placas, ¿verdad? Tal como lo hemos visto en otros críptidos de que llegan e introducen la imagen mental del dinosaurio, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera es una imagen tan ajustada a la realidad. Lo que comentábamos al principio de la diferencia principal entre el estegosaurio que uno conoce siempre, ¿verdad? De la imagen que uno tiene de estegosaurio contra el kentrosauro, ¿verdad? Sería esta parte de que sí tiene latas, pero las latas no están en todo, en estas placas, pues, no están en todo el lomo, sino que se convierten en picos, porque sí encontraron muchos, en África sí habían encontrado muchos huesos de estos bichos, ¿verdad? Como que mucha evidencia de estos bichos, pero solo estos bichos. Ujú. Entonces, ¿será que alguien metió la idea de esto? Además, las placas es algo que también en algún otro punto habíamos hablado, es algo que mantiene los reptiles que tienen, que están ahorita, los cocodrilos gigantes, ¿verdad? De hecho, yo estaba pensando también, de hecho no lo tengo, no fue algo que busqué, pero sí estaba teorizando que pudo ser como la última vez, un cocodrilo del Nilo, pero Ujú. lo malo es que el envielu tiene un detalle y es que nadie dice un tamaño como tal, nada más dicen Mm. avistamientos. Entonces no podemos Ujú. compararlo con un cocodrilo. Pero sí, es algo que yo sí estaba teorizando porque como las últimas veces, es como lo único que me calza por las placas. Claro. Ujú. Pero Sí, vamos, por la forma. ujú, Ah, ok, vamos al relato. perdón, no, vamos al comportamiento, porque Oh, hay, ok, hay personas que han dicho hasta cómo se comporta. Y ok. la mayoría de avistamientos sugiere que es una criatura semiacuática que pasa la mayor parte del tiempo en pantanos y ríos densos. Se deja ver solo el lomo y las placas, rara vez el cuerpo completo. Parece herbívoro, alimentándose de plantas acuáticas. Y es muy tímido y se esconde fácilmente entre la vegetación espesa. Esos serían los datos de su comportamiento. Oh, Interesante. es muy extraño porque uno dice, sí puede calzar la teoría del cocodrilo, pero como que es herbívoro. Pero bueno, Ujú. ahora sí, Eso es lo que está bastante interesante, que sea sí, herbívoro. ese es como el punto que uno se queda, qué raro. Pero bueno, vamos con testigos del pueblo de Boa. Ya comenzamos con los testimonios. Los pobladores describen la criatura a criptozoólogos en las exploraciones de los años 70 y 80, cuando buscaban el Mokelembembe para variar. Eh, Ajá. Dijeron que se veía reptando dentro de aguas, mostrando su espalda con placas puntiagudas. Algunos aseguraron que lo vieron atravesar el río lentamente, desplazando la vegetación. Ahora, después de esto, llegó Roy McCall, como con el Mokelembembe y otros críptidos, y le hicieron una entrevista.
A lo que él dijo que durante la expedición relacionada con el Mokelembembe, varios testigos descubrieron otro animal distinto, con placas dorsales. Ellos insistían en que no era un cocodrilo, que era el Embielu. Otro de los impactos es que se encontraron huellas y rastros. No existen fotografías ni huellas claras, pero algunos reportes mencionan que en zonas de vegetación acuática se encuentra aplastada como si un animal muy pesado hubiera pasado. Y marcas largas y profundas en el barro, similares a un cuerpo arrastrándose. Y vamos Ujú. con interpretación y teorías. Entre la teoría, la más típica, la más popular y la que yo descarto, es que es un superviviente de dinosaurio. Los criptozoólogos lo comparan con un estegosaurio por las placas dorsales, pero no hay evidencia científica que lo demuestre. La opción 2 que yo la mencioné, cocodrilo deformado o desconocido. Algunos creen que podría ser un cocodrilo del Nilo con deformaciones óseas, una subespecie grande y no descrita. La otra teoría, el reptil gigante, no identificado, podría ser un reptil acuático grande, desconocido para la ciencia moderna. Y la otra, la que yo me voy, error Ujú. de percepción, perdón. Algunos científicos sugieren que las placas podrían ser troncos flotantes cubiertos de vegetación o manadas de animales nadando cerca. A lo que yo digo, perfectamente un tronco lleno de vegetación podría colar. O el cocodrilo. Total. Creo que Pero, en algún ajá, momento lo habíamos dicho, ¿no? Que los cocodrilos cuando se llenan de barro, ¿verdad? Que se ven como más abultados o que podría ser un cocodrilo lleno de maleza también o alguna vara así. sí, es que eh, también la perspectiva puede cambiar. O si usted no está muy acostumbrado a ver cocodrilos, los ve y es como, wow, es un dinosaurio, literal, es un dinosaurio. Entonces, Sí. sí, podría ser. Pero bueno, ¿cuál es el estado actual? Te- no te enojes. No hay fotografías concluyentes. No hay restos físicos. Todos los datos provienen de historias orales y de exploradores. Sigue siendo un críptido no confirmado. Como Básicamente, todos, ¿no? básicamente como todo. Ujú, Pero vamos con un poco más de avistamientos porque yo recordaba, este mito o críptido es muy conocido ya a niveles de Mokelembembe. Entonces yo dije, no habían solo dos encuentros. Y me encontré una paginita que tenía varios recopilados. El número uno, aldea de Bunila, que se dijo que varios pobladores cuentan haber visto un animal acuático cuyo lomo emergía mostrando placas como tablas con algas y no podían ver patas ni cabezas claramente. No tiene fecha precisa, pero la fuente del registro fue mencionado en resúmenes sobre el Envielu, la investigación de Macal en su búsqueda por el Mokele Mbembe. La flabilidad es el relato oral repetido, consiste entre testigos, pero sin pruebas físicas ni fotografías. El ujú, número 2, la aldea Ébolo, que se dijo testimonios similares, lomo con placas, comportamientos no agresivos, hábitat en pantanos y ríos. Tampoco hay fecha concreta. Y esto lo tomé de la fuente, y esto viene de la fuente Criptozoología Popular y Resúmenes, Cryptids y Fandom. Número 3, zona de Epena y Quequese, avistamiento individual indeterminado. Un informe sin fecha relata que el Envielu nació a la vista emergiendo del agua cerca de Iquequese, zona alrededor de Epena. Descripción coincide con las placas dorsales. Referencia en archivos de criptozoología. Único informe en su registro sin más evidencias. Relatos recogidos por Roy P. Mackal durante la expedición de los 70s y 80s. En su libro y entrevistas sobre la búsqueda del Mokelembembe,
Macal recoge relatos de pobladores que mencionan otros animales con placas dorsales. Él reporta que en la región de Licourala Ax Herbes hubo testimonios del envielu. Investigación documentada en la literatura de Macal. Un libro interesante si quieren ver cómo fue la búsqueda del Mokelembembe. Dato curioso por si lo quieren buscar. Em, Ahí me perdí por hacer eso. La fuente es Macal. Ajá, la fiabilidad de Macal es la fuente primaria moderna más citada para estos relatos. Sin embargo, su interpretación es muy controvertida. Y esa decía que vivir un estegosaurio. Porque su inglés era una porcaría. Ujú, con Ajá, preconcepciones. ajá. Y el Ujú. último, otros reportes dispersos de foros y redes no fechados. Mencionan blogs, foros como Reddit, Facebook, sitios de criptozoología describen avistamientos variados en las cuentas del Congo y especulan, y especulan, perdón, me comí una tilde, sobre avistamientos en ríos y lagunas de Licuola. Y estos reportes vienen desde el 2000 hasta el 2025 que se tiene el último reporte. No son viejos, qué curioso. Es que usualmente los reportes son como viejos, ¿no? Ujú. Está vacilón. Ahora sí, encontré una historia, ya algo más fantasiosa, del Envielu. Y como es el dinosaurio favorito de Charon, pues lo metí al guión. Entonces, ahí va. ¿Qué opina? Creo que, Dale. creo que la primera historia que usted va a escuchar siempre son como paras de expediciones. Sí. Entonces, va ahí. El lomo entre las sombras. La noche en Licuola caía con un telón pesado, empujando la humedad contra la piel, obligando a cada respiración a ser profunda y lenta. El río Licuola Aux Herbes avanzaba oscuro, silencioso, apenas perturbado por insectos que parecían brillar con una luz enfermiza sobre el agua. En una vieja piragua, Mayele, un joven pescador del pueblo de Bounila, remaba de regreso a casa. Él siempre había sido escéptico. Creció escuchando historias del pantano, del Mokelembembe y los espíritus del agua, los árboles que cambiaban de lugar. Pero nada de eso lo había visto nunca, nada hasta esa noche. El viento comenzó a moverse sin motivo, como si algo grande se desplazara bajo la superficie. Mayele dejó de remar. El río parecía haberse ensanchado, estirando por una especie. Perdón. El río parecía haberse ensanchado, estirando por una especie de fuerza invisible. De pronto, a unos 20 metros de su piragua, el agua se abrió hacia arriba, lentamente, como si una colina emergiera desde las profundidades. Pero no era una colina, era un lomo enorme, cubierto de placas oscuras gruesas, cada uno con un borde irregular, envuelta en algas y barro. La criatura avanzaba despacio sin mostrar la cabeza, como si solo la espalda necesitara aire. Las placas brillaron con un tono verde, pantanoso, cuando la luz abrió paso entre las nubes. Una, dos, tres, cinco, tal vez ocho. Mayelen no pudo contarlas, eran tantas que su mente se negó a aceptarlas. El pescador sintió como el miedo le cerraba la garganta. Había escuchado ese nombre en susurros. Envielu, envielu, envielu. El que trae el lomo del bosque, decían los ancianos, el que aplastaba los árboles como si fueran hierba. La criatura seguía avanzando lenta, pero con una seguridad que solo los gigantes poseen. A cada movimiento el agua vibraba y empujaba la piragua hacia un lado. Mayele no sabía si remar, rezar o simplemente quedarse ahí. El lomo pasó frente a él, en silencio absoluto. El río dejó de respirar. En ese instante vio algo más. Las placas dorsales no estaban fijas, se movían con un ritmo suave, como si fueran parte de un organismo más grande, respirando al unísono. Era una especie de armadura viva, cubierta de plantas acuáticas y hojas podridas que formaban pequeños nidos de insectos. El envielu seguía sin mostrar la cabeza.
Mayele pensó que tal vez era mejor así. Cuando el lomo ya casi llegaba a la orilla opuesta, un tronco enorme flotaba frente a la criatura, bloqueando su paso, pero el ser no disminuyó su velocidad, simplemente levantó el agua alrededor de sí, creando una ola espesa que arrastró el tronco lejos como si no fuera más que un juguete. Mayela tragó saliva. Ese tronco, él sabía cuán pesado era. Lo había visto antes, encallado en la orilla durante semanas. El envielo giró entonces, volvió a cruzar el río más cerca de él esta vez. Mayele se agachó dentro de la piragua y tapó su boca con la mano. El agua se levantó varios centímetros cuando la criatura pasó por debajo de él. Sintió el golpe de la masa bajo la madera. Sintió como el río se transformaba en algo vivo. Y entonces por primera vez escuchó un sonido. Un gruñido bajo, profundo, tan grande que no parecía un sonido sino una vibración en los huesos. Era como el crujido de árboles viejos rompiéndose en cámara lenta. El pescador logró contener un grito. El envielu se alejó moviéndose hacia una zona del pantano donde la vegetación era tan densa que ni la luna podía entrar. Su lomo desapareció entre los juncos, como si fuera parte del paisaje. Mayele no supo cuánto tiempo pasó hasta que logró remar de vuelta al pueblo. A la mañana siguiente, algunos hombres encontraron marcas enormes en el barro, donde algo muy pesado había pasado durante la noche. No había huellas, solo surcos profundos y restos de vegetación aplastados en un patrón ondulante, como si un gigante cubierto de placas hubiera cruzado allí. Cuando le pidieron, cuando le pidieron que describiera lo que vio, Mayele bajó la mirada, sus manos aún temblaban. No quiero hablar de eso otra vez, dijo. Solo lo diré, solo diré una cosa. El río tiene espalda y anoche decidió mostrármela. Desde ese entonces, cuando el viento sopla en dirección al pantano, en la noche se vuelve demasiado silenciosa. Los pescadores de Bounila murmuran entre ellos. El envielu, envielu, envielu está despierto. Es la historia que traigo el día de hoy. ¿Qué le pareció, señorita? Está lindísima. Qué Ah, bonito. qué bueno que le gustó, qué bueno que le gustó. Está muy lindo. El bicho por momentos me recordó a la evolución de Gigantamax de Snorlax, que Mm, tiene como un bosque, ¿verdad? Encima. cierto. Eh, por otro momento me lo imaginé como un Gojira, Ujú. porque, bueno, el kaiju, ¿verdad? El Godzilla tiene placas, Ah, ¿verdad? Solo que el mae vive en el mar. Pero esa descripción de un bicho gigante y que anda nadando y todo el asunto, se oye muy parecido a la descripción del Godzilla, ¿verdad? sí, de hecho. Es muy curioso, solo que el Godzilla, pues, por, y ya en algún otro momento vamos a hablar de eso, por su origen, no está ligado como a las algas y al cargar naturaleza sobre sí mismo, pero esa misma descripción de placas de piel rugosa, ¿verdad? De piel como escamosa y de que solo sale el lomo y no sale la cabeza, que la cabeza casi nunca se ve. No sé, me recordó, hace poco andaba en el sur y logré ver ballenas y me recordó justamente esa sensación Ujú, de la ballena donde vos sabes que está ahí, pero no puedes verla, nada más ujú. ves una parte del lomo, no se le ve la cabeza nunca. Es una sensación extraña. Justamente esa, no sé. Está muy bonito el relato, en realidad, muy, Está muy muy bonito bonito y redactado. sí, me gustó mucho como usted dice, imagínese estar en un botecito y sentir esa vara debajo suyo. Es como, uff, La presencia. sí, sí, la presencia del enemigo. Pero bueno, señorita, ¿qué le pareció el relato? ¿Cumplió sus expectativas? Por supuesto que sí, qué lindo y qué bonita forma de cerrar esta temporada tan interesante de África. Sí, al fin terminamos 20 semanas, se me fueron voladas. Eso sí, Sí, nos queda algo más en esta temporada y es el bonus clip que va a llegar la próxima semana genial. con Ericito y vamos a volver a Egipto. Así que nos vemos en ese bonus clip y después de eso presentamos la tercera temporada. Y algo así como dentro de un mes o 22 días
sale el capítulo número 1. Genial. Así que, bueno, primero que todo, muchas gracias a Sharon por aguantar mis burlas, pero burlas con Con la cariño. paciencia. Ujú. Y por acompañarme en la temporada. Ahora sí, encaminados a la temporada 3, que lo peor es que yo sé que le va a encantar también. Claro que sí, ya la estoy esperando. Porque ella sí sabe, usted no. Pero bueno, guarden los mitos, las leyendas, los críptidos, sus monstruos con placas y musgo en la espalda. Porque son la historia de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.